Diseño de pantallas de tiebacks. Escoger el tipo de estructura. Y localizar las anclas. Longitud de las anclas, espaciamiento e inclinación. Predimensionamiento. Previamente a tener un diseño definitivo, se requiere predimensionar para analizar la estabilidad de esa pantalla predimensionada. Escoger el tipo de estructura. Si es un muro de gravedad anclado o una pantalla continua activa o una pantalla de nails, clavos o vigas con anclajes o columnas con anclajes o sistemas de columnas y vigas o muro diafragma, es lo ribor, o una tabla estaca anclada o una combinación de micropilotes y anclajes o zapatas individuales ancladas. Definir el tipo de estructura. Cada tipo de estructura tiene un mecanismo de comportamiento específico diferente. Y una vez definida el tipo de pantalla, suponemos heurísticamente las dimensiones, localización, inclinación, longitud libre, longitud del anclaje, longitud del bulbo. Teniendo en cuenta las limitaciones que existan, de derechos de vía, de localización de sótanos, de elementos que nos afecten la localización, fallas geológicas, localización y características de los materiales de suelo, roca, competentes para los bulbos, definir dónde hay material competente para el bulbo, para los apoyos superficiales, localización de estructuras enterradas, sótanos, etc. Plantear unas dimensiones de esa pantalla para analizar. Lo hacemos heurísticamente. Criterios. La estructura superficial debe ser capaz de soportar las presiones de tierra, de agua y los momentos y esfuerzos a que está sometida. Estructura superficial competente, robusta. Los refuerzos deben ser suficientemente profundos y largos y tener una magnitud suficiente para que los factores de seguridad a deslizamiento del talud, a falla global, sean suficientes. Y tercero, el bulbo debe tener capacidad para resistir la fuerza inducida por el aire. No se recomiendan anclas de menos de 9 metros de longitud, mínimo 9 metros totales de longitud de ancla. Lo recomienda la FHWA. Y la longitud de las anclas y la longitud libre deben ser tales que el bulbo quede por detrás de la pulsera. Una longitud libre entre la superficie y el bulbo de al menos 4,5 metros. El código norma colombiana CCP 2014 no permite longitudes libres de menos de 4,5 metros. Sin embargo, en el caso de varillas, eventualmente podría utilizarse 3 metros como mínimo. La longitud libre tiene por objeto evitar pérdidas de cargas de tensionamiento debido a relajación y fatiga del acero, el suelo y la cabeza de los anclajes. La longitud libre es muy importante que tenga una dimensión suficiente, mínimo 4,5 metros. Y el bulbo. La longitud total del ancla debe garantizar
que los bulbos queden detrás de la superficie de falla, de acuerdo a las necesidades del diseño. O sea, la superficie de falla crítica que tenemos actualmente, al colocar las anclas, el bulbo debe quedar por detrás de la superficie de falla. Y elaboramos nuestro esquema. Longitud libre, por lo menos el bulbo debe empezar 1,5 o 2 metros por detrás de la superficie de falla crítica, un ángulo de inclinación, una profundidad del ancla, longitud libre. Y longitud de bulbo. Los bulbos generalmente tienen de 3,5 y 1 y 12 metros. Más de 12 metros, generalmente hay muy poca ganancia en resistencia. Y en suelos, nunca se utilizan longitudes de bulbo de menos de 4,5 metros. En rocas podría utilizarse eventualmente 3 metros. Longitud de bulbo. ¿Cómo se calculan? Hay muchas tablas para determinar la adherencia, para aproximar, para suponer la adherencia entre el bulbo y el suelo. De acuerdo al SPT, de acuerdo al tipo de material, una determinada adherencia. Como esta tabla utilizada en el Japón. Un SPT de 50 podría tener una resistencia de 450 kilopascales por unidad de área perimetral de bulbo en arena con grava y en arena sola 300 kilopascales. Esta tabla puede ser útil para determinar la adherencia, la capacidad del bulbo a tracción. Y se hace el esquema de diseño. Un esquema, longitud de bulbo, longitud libre, localización de los elementos. Espaciamiento. El espaciamiento entre anclas debe ser superior a 1,2 metros para evitar interferencia. Yo personalmente nunca utilizo menos de 2,5 metros de distancia entre anclas, tanto horizontal como verticalmente, para evitar interferencia. El espaciamiento mínimo 2,5 metros y nunca más de 5 metros. Yo personalmente recomiendo entre 2,5 a 5 metros. Sin embargo, ustedes pueden considerar, de acuerdo a su buen saber y entender, para el caso específico, cuál es el espaciamiento más eficiente entre anclas, tanto vertical como horizontalmente. Una norma o criterio interesante. Es preferible utilizar muchas cargas pequeñas que unas cargas grandes con muy pocos anclajes. Un gran porcentaje de las fallas de anclajes corresponden al desprendimiento de bulbos con anclas con cargas superiores a 500 kilonewtons. Yo personalmente nunca utilizo cargas por ancla de más de 500 kilonewtons. Cuando las cargas son muy altas, no se sostienen con el tiempo. Dicen que hacen Hamilton. Super anclas no son recomendables. Es bueno que no sean ni tan pequeñas de carga, ni tan grandes de carga. El CCP 2014 dice, la inclinación y separación de los anclajes es determinada por las condiciones del suelo y la roca, la presencia de limitaciones geométricas y la capacidad requerida de los anclajes. En el caso de los anclajes en los cuales el mortero se coloca mediante el sistema trimming, típicamente se requiere un ángulo de inclinación como mínimo igual a aproximadamente 10 grados. 10 grados mínimo de ángulo de inclinación desde la norma. Y un mínimo recubrimiento de suelo de 4,5 metros por encima del bulbo. O sea, que haya suelo encima del bulbo de los mínimos 4,5 metros.
para proveer suficiente recubrimiento de suelo sobre la zona de anclajes. En el caso de anclajes inyectados a presión, generalmente el ángulo de inclinación no es crítico y es determinado fundamentalmente por las restricciones geométricas. En este caso, típicamente el mínimo recubrimiento del suelo es 1.8 a 4.5 metros. Puede requerirse inclinaciones inclinadas para evitar anclajes en suelo o roca no adecuado. Usted puede colocarle un ángulo mayor si se requiere por una determinada situación. Situaciones especiales pueden requerir anclajes horizontales o casi horizontales, en cuyo caso debe requerirse prueba de suficiente sobrecarga y llenado completo. Si son muy horizontales, puede que la lechada no entre adecuadamente. Se recomienda 10 a 25 grados para que la lechada se pueda garantizar que llene totalmente el espacio del bulbo. Y la importancia de la fila superior. La fila superior de anclajes es generalmente la más vulnerable, la que más se deforma y la que primero falla. La fila superior, o sea, la primera fila de anclaje, debe tener un factor de seguridad mayor, con anclas de mayor capacidad o espaciamientos menores. Y con frecuencia la fila superior se tensiona inicialmente a solo un 50% debido a que en el transcurso del proyecto de la construcción, la fila superior empieza a recibir carga adicional por el proceso de excavación. Y por esa razón se sugiere, en muchos casos, no tensionar inicialmente la fila superior, sino solamente hasta el 50%. Un ejemplo, en la parte superior, la fila superior de espaciamientos de 2,5 metros y en la siguiente de 5 metros. Tener en cuenta la localización de los elementos estructurales del edificio, tener en cuenta que después cuando vayan a construirlo, se pueda construir, que no haya limitaciones en la obra, porque no deben coincidir con los entrepisos, no deben coincidir con las columnas del edificio. Localizar correctamente los anclajes. Ángulo de inclinación 10 a 25 grados. Es deseable que por encima del bulbo haya como mínimo 3 metros de sobrecarga del suelo. La norma CCP 2014 recomienda 4,5 metros de material sobre el bulbo. Y la mayoría de los anclajes se instalan a ángulos entre 10 y 20 grados con la horizontal. Si el ángulo de inclinación es menor de 10 grados, no inyecta bien, se requieren técnicas especiales de inyección. Y no es recomendable utilizar ángulos con la horizontal superior a 45 grados para evitar problemas por las cargas verticales que se generan al tensionar y disminución de la capacidad de carga horizontal del ancla por el ángulo. 10 a 20 grados, yo diría que 10 a 25 grados, menos de 10 grados requiere de situación especial, más de 45 no funciona muy bien. Yo diría que no debe utilizarse inclinación de más de 30 grados. Yo personalmente no hago anclas con más de 30 grados de inclinación con la horizontal. En todos los casos, el ángulo debe ser tal que el bulbo quede totalmente dentro del manto de roca, el manto de suelo duro competente. La longitud, la localización de los bulbos en roca, en material competente a profundidad. No utilizar en lo posible inclinaciones de más de 30 grados, nunca más de 45, nunca menos de 10. Decisiones que toma el diseñador y que debe tenerse en cuenta el constructor para una construcción
un llenado adecuado de la lechada. Ángulo de inclinación, espaciamiento, y tenemos ya el formato. Tenemos ya el prediseño. Longitud de los bulbos, longitud libre, longitud del ancla, ángulos de inclinación, espaciamientos, localización de las anclas. En esta etapa del diseño debemos tener ya la propuesta. Tener los perfiles de todos los elementos que necesitamos. O sea, un prediseño lo más completo posible. En planta, en perfil, con todos los elementos adicionales, micropilotes, pilotes, soportes especiales, longitud de bulbo, aquí 9 metros, longitud libre 7 a 5 metros, una alzada para chequear que no haya interferencia con los entrepisos del edificio con algún elemento especial, alzada de los anclajes, ya debemos tenerla, y describir los detalles del muro. Un ejemplo, una pantalla de concreto armado de 25 centímetros de espesor y altura variable entre 9.3 y 11.1 metros, cubre el talud desde el nivel de excavación hasta la corona del corte vertical, longitud total de 72 metros, 3 filas de anclajes pretensionados en la zona más alta y 2 filas de anclajes en la zona más baja, con una longitud de carga de pretensión, con una carga de pretensionamiento, ya tenemos que tener una idea, de 40 a 50 toneladas, viga cabeza link concreto armado de 25 por 25, 50 por 50, micropilotes de diámetro 25 centímetros, separados cada 3 metros, micropilotes, localización, pilotes, anclajes, pantalla, todos los elementos debidamente descritos. Tenemos entonces el prediseño. Ya con el prediseño vamos a analizar si funciona o si no funciona y vamos a determinar las cargas sobre cada una de las anclas.